Un saludo cordial a todos los que nos están observando. Muy bien. Hoy les voy a compartir información de cómo trabajar un proyecto de indagación social a nivel de aula en equipos de trabajo con temas o con variables que los mismos estudiantes elijan. Recordando también que en un video anterior se les había compartido información de cómo diseñar una unidad didáctica de tal manera que me permita, al cabo de 5 semanas, poder obtener un producto que sería un proyecto de indagación social. Observemos. A ver, ¿cómo diseñar una unidad didáctica que al cabo de 5 semanas pueda obtener un producto para la feria de ciencias de tu institución? Entonces, ¿cómo lo planificas? De tal manera que movilices las capacidades de dichas competencias. Muy bien, eso se les muestra en un video anterior. Me voy a centrar aquí justo un ejemplo de cómo trabajar esto ya a nivel de aula, cómo aplicarlo a nivel de aula. Y voy a usar 2 semanas de esta unidad. Entonces, y la competencia que se va a movilizar aquí es construir interpretaciones históricas, en el cual se debe movilizar estas 3 capacidades, ¿no? Bien, entonces, ¿qué trabajaremos en la primera semana? En la primera semana, recuerda, como tienes 4 horas pedagógicas durante la semana, en 2 horas puedes preparar información de tal manera que cuando comunicas a tus estudiantes sean de temas variados, temas diversos que hayas planificado para esa unidad y que en las otras 2 semanas ya puedan ellos empezar elaborando su indagación social, es decir, redactando su indagación social. ¿Cómo lo harían? Pues es muy sencillo. Recordando también que se necesita contar con un planteamiento del problema. Y hablar de un planteamiento del problema quiere decir que necesito describir el contexto, es decir, describir el problema desde un contexto global hasta un contexto local, hasta enunciar o formular el enunciado del problema. Y a partir de ahí yo puedo ya describir o redactar la justificación y cuál es la principal contribución de esa indagación. Y en la segunda semana, así, contando con todo ello, ya puedo formular objetivos y revisar fuentes, de tal manera que al revisar fuentes, es decir, confiables, me permita tener una indagación a mayor profundidad, ¿no? Para que así se pueda elaborar explicaciones sobre procesos históricos. Muy bien, entonces, en función a eso, veamos cómo trabajamos a nivel de aula. Aquí tenemos una ficha. Esta es una ficha de indagación social que está elaborada para 3 niveles, para un nivel primario, para un nivel secundario e incluso para un nivel superior. La idea acá o el secreto está en cómo diseñas la estructura de tal manera que te permita abarcar todo tu estudiantado, recordando que en una misma aula no vas a encontrar estudiantes del mismo nivel. Van a haber estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje y que se encuentran en un nivel anterior al nivel que corresponde para su ciclo correspondiente. Entonces, frente a ello, ¿cómo elaboramos una indagación social? Recordando que ya hemos en 2 horas anteriores o en 2 horas en el transcurso de esa semana, en las 2 primeras horas, has hecho una clase expositiva, claro, con participación activa de tus estudiantes sobre el análisis de diferentes temas, ¿no? Luego has formado los equipos de trabajo y por sorteo de forma aleatoria o de forma voluntaria, han elegido el tema para poder empezar su indagación social. Entonces el tema se le coloca aquí, ¿verdad? Y a partir de ahí se obtienen las variables. ¿Cuál es el agente causante y qué consecuencias origina? ¿Por qué trabajar con 2 variables? Porque al trabajar con 2 variables te permite profundizar más y encaminar tu indagación de tal manera que puedas confrontar las variables. Ya puede ser de manera correlacional o en este caso, con una relación de causalidad, causa-efecto o causa-consecuencia. Entonces, ¿cómo podríamos armar una indagación?
Aquí tenemos un ejemplo para cuarto año de educación secundaria. Supongamos que en cuarto año de educación secundaria estás llevando temas de crecimiento económico o de reforma agraria o quizás la Segunda Guerra Mundial u otros temas que hayas planificado para esa unidad y cómo lo abordas para que los niños puedan a partir de ahí elegir determinado tema y puedan emprender a partir de ahí su indagación, ¿no? Identificando dos variables. Entonces, frente a ello, aquí tenemos, por ejemplo, transformaciones y permanencias de la desigualdad social en América Latina entre los siglos XIX y siglo XXI. Entonces, si este es mi tema, para encontrar la causa, ¿qué pregunta me hago? ¿Cuál es el agente causante? ¿O a qué se debe? ¿A qué se debe que hayan transformaciones y permanencias de la desigualdad social en América Latina? ¿A qué se debe que haya desigualdad social en América Latina? Entonces, para ello es necesario reflexionar en función a la información que te ha proporcionado o que ha proporcionado el docente, ya sea en su clase expositiva o en su clase de tal manera que fomentó el análisis o a partir de casos. Entonces, a partir de cuál es el agente causante. Puede también usar antes un árbol de problemas para identificar causa-consecuencia, una espina de Ishikawa. La estrategia que emplees eres tú mismo. Ahora, pero si no tienes más tiempo, porque eso demanda de tiempo, entonces, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe esa desigualdad social en América Latina? Pues en este caso, a la persistencia de estructuras socioeconómicas desiguales desde la colonia hasta hoy. Entonces dice que aún persisten las estructuras socioeconómicas desiguales. Entonces, esta es una causa para que se dé la desigualdad social en América Latina entre estos siglos. Ahora, en síntesis, ¿qué consecuencia origina? Si ya tengo la causa, si aún persisten estructuras socioeconómicas desiguales, entonces, ¿qué va a originar después? ¿Qué efecto va a ocasionar? ¿Qué impacto va a tener? ¿O qué consecuencia va a originar? Entonces, esto genera exclusión social, ¿no? Sobre todo a grupos vulnerables como pueblos indígenas, mujeres y sectores rurales. Entonces, mira cómo puedes manejar los campos temáticos que puedan recibir de forma aleatoria tus estudiantes y que a partir de ahí puedan determinar cuál es la causa y cuál es el efecto para poder enrumbar su indagación. Entonces, supongamos que estás trabajando la reforma agraria. ¿A qué se debe que se haya dado la reforma agraria en esos tiempos en el Perú, ¿no? Ahora, ¿y qué consecuencia originó? Si estás trabajando crecimiento económico, ¿a qué se debe ese crecimiento económico de la forma como lo estás planteando? ¿Y qué consecuencia origina? ¿No? Entonces, igual con las guerras, ¿no? Que hubo o que hay. Entonces, muy bien. Una vez contando con tus variables, ya puedes empezar a profundizar un poquito más el tema, a profundizar en tus estudiantes por qué desean investigar esto. ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Cuál sería la principal contribución? De esa forma también se puede trabajar en un nivel primario. Vamos a observar acá que acá tengo un modelo para tercer grado de primaria. En primaria, pues no lo vas a trabajar de esa magnitud. Entonces, aquí tendríamos, por ejemplo, la historia del Perú a través de los héroes y heroínas que lucharon por la libertad, ¿no? Este sería un tema, por ejemplo. Ahora, ¿a qué se debe que hayan héroes y heroínas que lucharon por esa libertad en esa historia del Perú? De repente, porque en ese tiempo hubo dominio de los españoles en el Perú, ¿no? Recuerda que esto lo elaboran los estudiantes, por lo tanto, ¿cómo lo encaminas? De tal manera que se haga tan sencillo, con un lenguaje sencillo que te pueda entender tus estudiantes y puedas obtener que ellos redacten su propia indagación. Entonces, si ya tenemos el dominio de los españoles del Perú, por eso es que hubieron héroes y heroínas que lucharon por la libertad para, en este caso, para dejar atrás el yugo español. Entonces, ¿qué consecuencia origina? Pues si hay héroes y heroínas que lucharon por la libertad debido a este dominio español, entonces surge el nacimiento de nuestra independencia. Mira, puede manejarse de esta forma también, ¿no?
O en todo caso, también puedes usar un árbol de problemas o una espina de Ishikawa. Muy bien. U otras estrategias que consideres más pertinente de tal manera, aunque sea jugando, los niños puedan obtener sus variables. A partir de ahí, ellos pueden profundizar un poquito. ¿Por qué deseas investigar esto? De repente porque quiero saber cómo los peruanos lucharon para que seamos un país libre. ¿Cuál sería la principal contribución? De repente conocer a nuestros héroes y valorar su esfuerzo que hicieron por nuestro país, ¿no? En verse libre e independiente. Muy bien. De esa forma podemos elevar el nivel para un estudio superior. Aquí sí, la magnitud de la profundización del tema es mayor, por lo tanto, podría trabajar aquí la criminalización de la protesta social en el Perú y su impacto en los derechos ciudadanos. Imagínate que ese es mi tema. Entonces, si yo quiero trabajar la criminalización, cómo se le ha criminalizado a la protesta social en el Perú y qué impacto tiene esto en los derechos humanos. Entonces, también, ¿a qué se debe que se haya criminalizado la protesta social en el Perú? ¿A qué se debe? De repente se debe al uso del aparato estatal para reprimir la protesta social en contextos de conflicto político-económico. Entonces, esta criminalidad o esta criminalización a la protesta social en el Perú se debe porque prácticamente hay en este caso represión o se reprime los derechos a una protesta social, ¿no? Sobre todo cuando es un conflicto político-económico. Entonces, ¿de qué forma lo podrías trabajar? Aquí podrías profundizar aún más. Tú eres el especialista en el área, ¿no? En este caso, te estoy planteando una estructura de tal manera que te permita viabilizar hasta lograr obtener todo un proyecto de indagación social. Ahora, ¿qué consecuencias origina si prácticamente hay represión, se reprime la protesta social en conflictos político-económicos en nuestro país? Pues se vulneran los derechos humanos o se estigmatizan a los líderes sociales, se debilita la participación ciudadana. Mira, acá hay, por ejemplo, 3 consecuencias, ¿no? Ahora, y que prácticamente estaba en su mismo tema, ¿no? Ahora, si lo quieres plantear de otra forma, el tema también. Ahora, pero recuerda, si ya tienes el tema, la idea es cómo identificas la causa y cómo identificas la consecuencia. La pregunta que te facilita es ¿a qué se debe? ¿Y qué consecuencia origina? A partir de ahí se profundiza. ¿Por qué deseas investigar esto? Porque la protesta es un derecho constitucional. Miren, acá ya hay conocimiento sobre procesos históricos, al igual que en cuarto año de educación secundaria, al igual que en tercer grado de educación primaria, pero el nivel de complejidad o el nivel de profundización del tema es mayor. Y su criminalización pone en riesgo la democracia y la libertad de expresión, especialmente en contextos de desigualdad estructural. Entonces, ¿cuál sería la principal contribución al hacer el estudio de este tema? Pues generar propuestas de política pública orientadas a garantizar la protesta pacífica como mecanismo legítimo de participación ciudadana. Mira qué interesante. Entonces, ya contando con nuestras variables, ahora sí, sigues profundizando tu tema, porque recuerda que estamos en el planteamiento del problema. Sigue profundizando tu tema, pero en función a tus variables, en función a tu causa y en función a tu consecuencia, de tal manera que haya una relación de causalidad. Ahora, si es así, vamos, cuéntame, ¿qué está pasando a nivel mundial con respecto a esto? ¿Y cómo esto influye en los países latinoamericanos? ¿Qué impacto tiene todo esto en el Perú? ¿Y cómo afecta a la región San Martín y a tu ciudad de Zaposoa? Miren, su estudio tiene que ser desde un contexto global hasta un contexto local, es decir, la problemática, el planteamiento del problema debe narrarse de esa forma para poder eh, contextualizarnos o ubicarnos dentro de un contexto espacio-temporal, ¿no? Ahora, de acuerdo a eso, entonces, ¿cómo se podría
formular eso o ver ese planteamiento del problema con estas variables que hemos visto acá, ¿no? Que hay persistencia de una estructura socioeconómica desigual y eso genera la exclusión social de grupos vulnerables. Entonces, ¿qué está pasando a nivel mundial? Pues se debaten las brechas sociales por el acceso desigual a la educación, salud y empleo, ¿no? Entonces, existen esas estructuras socioeconómicas desiguales. Entonces, hay debates de esas brechas sociales por el acceso desigual a la educación, ¿no? Ahora, salud y empleo. Ahora, también aumentan las demandas por justicia social y equidad. Aumentan las demandas, ¿no? En este caso, de luchar por estos derechos, ¿no? De justicia social y bueno, y de equidad. Ahora, se revisan los efectos históricos del colonialismo y el capitalismo global. Bueno, acá podríamos revisar eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando a nivel mundial? Pues esto es lo que está ocurriendo. Ahora, ¿cómo esto influye en los países latinoamericanos? Bueno, si a nivel mundial, ya sea en el continente europeo, asiático, africano, o bueno, se está viviendo también o existe también estas estructuras socioeconómicas desiguales y si las hay, cómo esto influye también en los países latinoamericanos, ¿no? América Latina, por ejemplo, sigue siendo la región más desigual en el mundo. Las élites económicas concentran su poder y recursos, ¿no? Son ellos los que manejan prácticamente el gobierno, ¿no? El Estado. Movimientos sociales exigen reformas estructurales, ¿no? Entonces, así como es una región más desigual en el mundo, hay élites, hay poderes o donde se concentra el poder y los recursos, que prácticamente podría ser una clase opresora, y hay movimientos sociales que levantan su voz para exigir reformas estructurales. Entonces, ¿qué es lo que está pasando esto en Perú? Pues persisten las desigualdades entre la costa, la sierra y la selva, y lo vemos, ¿no? Sobre todo en, en el sur, ¿verdad? Ahora, los pueblos originarios y zonas rurales enfrentan mayor pobreza, claro que sí. La educación y la salud pública no llegan con equidad. Muy bien, eso sí se ve, ¿no? En el Perú, ¿qué es lo que está pasando si estas estructuras socioeconómicas desiguales persisten, ¿no? Miren, muy aparte de que hay una exclusión de grupos vulnerables, también hay pobreza, nos dice acá. Ahora, ¿cómo esto afecta a la región San Martín y a la ciudad de Saposa? Por ejemplo, las zonas rurales tienen menos acceso a servicios básicos y es verdad, contar con agua potable no llega hasta esos lugares, a las zonas rurales. Jóvenes migran por falta de oportunidades y hay esa migración del campo a la ciudad, ¿no? Entonces, la participación ciudadana aún es limitada por las brechas sociales. Muy bien, entonces mira qué interesante. ¿Cómo se podría abordar esto desde el nivel primario también? Miren, aquí está. ¿Cómo se podría abordar? Cuéntame, ¿por qué deseas investigar sobre el dominio español y cómo estos héroes y heroínas pudieron, con todo su labor que hicieron, eh, ser precursores de la independencia, ¿no? O generar ese nacimiento de nuestra independencia? Pues de repente en el pasado muchos países lucharon por su libertad y es verdad, ¿no? Por ejemplo, tenemos la Revolución Francesa, la independencia de las 13 colonias, la independencia de México, ¿no? Entonces, bueno, eso ya sería latinoamericano. Entonces, algunos pueblos fueron dominados por otros, se ve en las culturas, en las diferentes culturas, ¿no? Como maestro de ciencias sociales, yo creo que tienes la capacidad de poder ayudar en esa profundización del tema. ¿Cómo esto influye en los países latinoamericanos? Pues varios países de América también lucharon por su independencia, como Argentina, Colombia y México, y en Perú, pues nosotros contamos con muchos héroes, una historia rica con muchos héroes y que son precursores de la independencia, ¿no? Por ejemplo, quizás también haya estado don José Faustino Sánchez Carrión. Celebramos también las fiestas patrias por esa libertad conseguida, ¿no? También eso es el impacto que tuvo en el Perú. Ahora, ¿cómo afecta en la región San Martín? Pues seguimos recordando a nuestros héroes con los desfiles y actos cívicos y enseñamos a los niños a querer a su país, ¿no? Bajo una cultura ciudadana.
Entonces, o de ciudadanía activa. Entonces, mira cómo se puede abordar. De la misma forma se puede abordar para un estudio superior. Miren, te das cuenta que es la misma estructura, solamente está en la forma como lo diseñas, de tal manera que hay esa significatividad lógica y psicológica del material, eh, como lo menciona en este caso David Ausubel, ¿verdad? Entonces, cuéntame, ¿qué está pasando a nivel mundial con ese aparato estatal que reprime la protesta social y que prácticamente se están vulnerando los derechos, se están estigmatizando a los líderes sociales y se está debilitando la participación ciudadana? Pues en diversos países se han incrementado las restricciones al derecho a la protesta, es verdad. Organismos internacionales alertan sobre el retroceso democrático en contextos de autoritarismo o extractivismo. También movimientos globales como, en este caso, movimientos globales que protestan, ¿no? Por ejemplo, en Irán y evidencian esta tendencia, ¿no? Bueno, acá hay una palabrita en inglés que no la sé pronunciar. Muy bien. Ahora, ¿cómo esto influye en los países latinoamericanos? Pues hay casos emblemáticos como Chile, Colombia y Nicaragua que han mostrado represión violenta de protestas sociales. Existe una creciente demanda por reformas institucionales para proteger la participación social. ¿Cómo esto impacta en el Perú? Pues en los últimos años existen múltiples protestas, ¿no? Ya sean ambientales, laborales, estudiantiles, y que han sido reprimidas. Eso se nota en el Perú. Y más si es de un contexto económico, político, ¿no? Más que todo político, un conflicto político. Muy bien. Ahora, se han también judicializado a los líderes sociales, incluso se les ha vinculado con, eh, con frases o como si estuvieran formando parte de determinados grupos eh, que generan caos en la sociedad, pero no es así. Persiste una narrativa estigmatizadora sobre quienes protestan también, por eso es que ya muchos como que ya no hay ese espíritu solidario, ¿no? Por miedo a esa represión. ¿Cómo afecta esto en la región San Martín? Pues las comunidades que se oponen a megaproyectos o denuncian corrupción son a menudo desatendidas o criminalizadas, claro que sí. También hay temor de expresarse públicamente en algunas zonas, hay falta de acceso a justicia o protección legal para líderes comunales, es verdad. Ahora, una vez que ya tienes todo este planteamiento del problema, la descripción del problema, mira qué importante es contar con estas variables porque nos encamina, si no quisiéramos coger mucha información. ¿Cómo lo puedes trabajar esto con tus estudiantes? Pues a partir de tus primeras 2 horas que habían analizado el tema en su conjunto, esos diversos temas, ya sea a través de casos o como lo hayas manejado. Y luego se le proporciona información, más la información que tienen en sus textos escolares, pues es una información, creo que por el momento suficiente hasta que puedan profundizar un poco más en la siguiente semana, ¿no? Ahora, luego, contando ya con nuestras variables y con la descripción del problema, ahora ya puedo enunciar mi problema. ¿Qué quiere decir enunciar el problema? Formular mi pregunta de indagación. Si no se trabaja indagación en el área de ciencia y tecnología, si es que no hay esa buena práctica en las instituciones educativas, entonces yo te sugiero que trabajes con este cuadrito, porque si se trabaja desde el área de ciencia y tecnología, los niños ya saben formular esto porque se trabaja bastante en dicha área, ¿no? En su competencia indaga, incluso en la competencia diseña y construye soluciones tecnológicas. Pero si no es así, entonces es bueno darle una pequeña estructura de cómo formular una pregunta de indagación. Entonces, una pregunta siempre empieza con una palabra que genera pregunta, pero preguntándola así nomás no tiene sentido. ¿Cuáles son las palabras que generan pregunta? Puedes hacer esa escritura en la pizarra conforme lo dan los niños, ¿no? De repente, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quién? Pero de todas esas palabras, ¿cuáles son las que mejor ayudan a una indagación? El qué, el cómo y el de qué manera, ¿verdad? Ahora, si yo le pregunto un cómo a alguien, no me va a entender, entonces debo agregarle una acción. ¿Cuál sería la acción? Pues hay muchas acciones, por ejemplo, influye, repercute,
afecta, impacta, ¿no? Entonces, miren, podría ser cómo afecta, cómo impacta, cómo repercute, cómo influye, ¿no? Y así, cómo contribuye. Entonces, puede haber muchas acciones que juegan con estas palabras que generan preguntas. Por ejemplo, ¿de qué manera impacta? ¿De qué manera afecta? ¿De qué manera influye? Ahora, luego viene lo que ya trabajaron al inicio, sus variables, su causa y su efecto. Y para unir la causa y el efecto uso un conector principal. Y los conectores que mejor ayudan, aquí hay que hacer un alto con los estudiantes, ellos tienen que dar a conocer cuáles son esos conectores que han aprendido en el área de comunicación. Entonces, el conector que mejor ayuda es el en o el con. Entonces, mira, una vez el niño entendiendo esta estructura, entonces se empieza a llenar. Se empieza a llenar por lo que ya tienen. ¿Qué tengo? Causa. Entonces acá lo escribo. ¿Qué tengo? Efecto o consecuencia y lo escribo. ¿Y cómo quedaría? Miren, aquí está. Mi causa es la persistencia de estructuras socioeconómicas desiguales desde la colonia hasta hoy. Y mi efecto es la exclusión social de grupos vulnerables como pueblos indígenas, mujeres y sectores rurales, ¿no? Puedo colocar la exclusión social de sectores vulnerables en América Latina en los siglos tal para poder relacionar con esto si quiero. Entonces, ahora, ¿qué palabra genera pregunta que mejor me ayude? De repente el de qué manera. La acción que le acompaña quizás se le influye. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿De qué manera influye la persistencia de estructuras socioeconómicas desiguales desde la colonia hasta hoy? ¿O de qué manera influye la persistencia de estructuras socioeconómicas desiguales? Y uso mi conector. ¿Qué conector es el que mejor me ayuda? ¿El con? ¿De qué manera influye esto con esto? No, ¿verdad? ¿De qué manera influye esto en esto? El en es el que mejor suena. Entonces, ¿de qué manera influye la persistencia de las estructuras socioeconómicas desiguales en la exclusión social de sectores vulnerables en América Latina entre los siglos tal y tal? Ahora, de esa forma, el objetivo general ya es fácil, ya entraría a la semana 2, miren, con el objetivo general. Entonces, ¿cómo formularía para un nivel primario, en este caso? En un nivel primario, mi pregunta de indagación o mi enunciado del problema, pues es muy fácil también. Igual, una vez que explicas la estructura, junto con tus niños, mencionas, en este caso, que si ya, ¿qué es lo que conocen en estos cuadritos? Van a decir la causa, entonces copian su causa. Tienen la consecuencia, copian la consecuencia. Y luego, ¿qué palabras generan pregunta? El cómo, por ejemplo, cuando inicia una pregunta, ¿con qué palabra inicia? De repente, ¿cómo? Entonces ahí está. Para que suene mejor, le agrego una acción. ¿Cómo afecta, por ejemplo? ¿Cómo afectó el dominio español a los peruanos que lucharon, en este caso los héroes peruanos que lucharon en el nacimiento de nuestra independencia? Entonces acá está mi causa y acá está mi consecuencia. ¿Cuál es el conector que mejor me ayuda? Siempre el que mejor me va a ayudar es el en. La mayoría de veces, cuando yo utilizo la palabra relación, ahí sí puedo usar el con. Muy bien, entonces de esa misma forma se puede formular para una indagación social pero a un nivel superior. Por ejemplo, ¿cómo impacta la criminalización de la protesta social, ¿no? En este caso, en el ejercicio de los derechos democráticos del Perú contemporáneo y en la participación ciudadana? ¿Te das cuenta? Acá incluso se ha modificado. No he colocado el uso del aparato estatal para reprimir, pero también lo puedo colocar así. ¿Cómo impacta el uso del aparato estatal para la represión de la protesta social en conflictos de político-económico hago una coma, escribo una coma, en la vulneración de los derechos humanos, la estigmatización de líderes sociales y el debilitamiento de la participación ciudadana? Mire cómo se puede trabajar para diferentes niveles, ¿no? Muy bien.
Ahora, ¿cómo elaboro un objetivo general? Como esto, hasta aquí debe acabar la primera semana. 2 horas trabajaste diferentes temas, lo analizaste a través de casos, le diste información también para que investiguen en casa, regresan otras 2 horas, avanzan todo esto, ¿no? Todo aquí sí trabaja bastante el estudiante y en otras 2, y ahí acaba la semana. En la siguiente semana trabajamos el objetivo general. Entonces, igual hacemos un pequeño recordatorio de cómo fue el análisis de casos de los diferentes temas que están trabajando los estudiantes y a partir de ahí también se hace un pequeño recordatorio, es decir, recuerdan cuáles son sus variables y cuál es su pregunta de indagación. ¿Para qué? Para que puedan conectar con el objetivo general. Entonces, igual se hace un alto, se explica la estructura, ¿no? Es más que todo, si no se ha trabajado en el área de ciencia y tecnología, en el área de ciencias sociales, tienes que iniciar de cero. Entonces, aquí, ¿cómo se elabora o cómo se formula un objetivo general? Igual tiene una estructura. Siempre un objetivo. Si el niño no sabe qué es un objetivo, de repente háblale de metas y si pregúntale cuál es tu meta en tu vida, entonces ellos van a empezar con un verbo. Y entonces les preguntas a varios y a partir de ahí se les menciona con qué palabra iniciaron. Entonces, si ellos dicen ser, ¿no? Hacer, entonces, ¿con qué palabra iniciaron? Algunos por ahí van a decir con un verbo, profesor. Entonces, esa es la palabra con la que se inicia. Ahora, luego tenemos la acción. Mira, la estructura es la misma estructura de la pregunta, solamente que la palabra que genera pregunta se reemplaza por un verbo. Y la acción acá se sustantiviza. ¿Qué quiere decir? La acción prácticamente es un verbo, ¿no? Aquí que acompaña la pregunta. Por ejemplo, influye, viene del verbo influir, ¿no? Entonces, ¿cómo lo sustantivizo a la palabra influir? Entonces tienes que jugar primero con ellos, con verbos, convirtiéndolo a sustantivo. Por ejemplo, cantar es un verbo. ¿Cómo lo convierto a sustantivo? Cantante, canción, ¿no? Saltar es un verbo. ¿Cómo lo convierto a sustantivo? De repente salta sobre, ¿no? Nadar es un verbo. ¿Cómo lo convierto a sustantivo? De repente natación. Entonces, prácticamente el objeto, la acción que recae en el objeto y el sujeto, ahí. Entonces, el niño tiene que identificar eso para que pueda convertir en sustantivo. Entonces, una vez que ya se familiariza con eso, entonces ahora sí, vamos. Acá decía influye. ¿Cómo se convierte en sustantivo? Entonces van a decir influir, influye. No, no, no. Entonces tiene que ser sustantivo. Influencia, por ahí van a decir, ¿no? Entonces, y si acá era afecta, afectación. Pero no, acá no puedo medir toda la influencia. Entonces, así como ellos pasan por niveles, acá también debo medir el nivel de influencia que tiene. Y luego, la causa, el efecto y su conector principal. Entonces, de igual forma, llenan estas celdas de este cuadrito, llenan primero lo que tienen, la causa, el efecto, ¿no? Y luego, ahora sí, su verbo. ¿Qué verbo? Verbos para la investigación. De repente, verbos para la investigación, no saben, no tienen una idea. Entonces empieza con los verbos que conocen, saltar, nadar, correr. Ahora, ¿cómo sería para la investigación? De repente por ahí alguien va a salir a analizar, demostrar, verificar, comparar, explicar. Entonces, esos verbos se deben listar en la pizarra, se deben numerar. Y a partir de ahí, de todos esos verbos, se tiene que ver cuál es el verbo que manda, porque hay que hacerle entender al niño que hay un objetivo general y hay objetivos específicos. El objetivo general siempre es el objetivo que manda, es el objetivo madre. Por lo tanto, aquí mi verbo es el que manda, el verbo mamá. Y aquí son los objetivos que se encaminan o son acciones que se encaminan a lograr el objetivo general. Entonces, acá tengo mi verbo mamá, acá serían mis verbos hijos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los chicos dijeron, de todo este listado de verbos, pues el verbo que manda es analizar. Entonces, analizar. De repente, evaluar, otros eligieron evaluar. Entonces, ¿cómo quedaría? Veamos a ver cómo quedaría. Miren acá.
Interpretar, la palabra que genera pregunta, lo cambié por un verbo. Interpretar el nivel de influencia, porque acá decía influye, interpretar el nivel de influencia que tiene, puedo agregar algunas palabritas para que suene bien, para que haya ritmo. Ahora, el nivel de influencia que tiene la permanencia de estructuras socioeconómicas desiguales en la exclusión social de sectores vulnerables en América Latina y lo que sigue, ¿no? Mira qué interesante, ¿no? Podríamos colocar también con especial atención al caso de Perú y región San Martín, ¿no? Mira, ya tienes tu objetivo general y como ya tienes tu verbo que manda, que es interpretar, ¿qué verbos hijos le ayudan a lograr interpretar? Entonces, primero, para interpretar hay que analizar. Entonces, en la pizarra del listado de verbos que tienes que seleccionar a tu verbo general y a partir de ahí identificar cuáles son los verbos hijos que ayudan a lograr cumplir ese verbo. Entonces, si yo quiero interpretar, primero voy a analizar. ¿Qué voy a analizar? Pues los factores históricos que generaron desigualdad social en América Latina, ¿no? O desigualdad en América Latina. Comparar, una vez que analicé, comparo, aunque dentro del análisis también está la comparación, pero puedo elegir también comparar, ¿no? Comparar los impactos de la desigualdad en el Perú con otros países latinoamericanos y luego propongo acciones desde la ciudadanía para reducir brechas en Zapozuá. Si yo analizo, comparo y propongo acciones, en proponer acciones, pues yo ya estoy interpretando, ¿no? O puedes modificar eso, ¿no? De repente alguien eligió no interpretar, de repente eligió analizar. Entonces, si es analizar, primero, ¿qué hago? De repente indago, ¿no? Indago sobre los factores históricos que generaron desigualdad social en América Latina. Luego que indago, comparo el impacto de la desigualdad social en Perú y en otros países y luego que ya indagué, ya investigué o ya identifiqué información, ya comparé la información, ahora sí explico, ¿no? Porque el análisis debe terminar en explicación y sobre todo de esos procesos históricos. Recuerda que tienes que movilizar tus capacidades de tus competencias y sí se moviliza acá. Ahora, ¿cómo sería para un nivel primario? En un nivel primario, por ejemplo, como ellos son pequeños, pues no vas a empezar con un verbo que va más allá de su nivel. O puede ser que sí, también si lo entienden, ¿no? Ahora, puedes empezar con un verbo conocer, ¿no? Conocer, por ejemplo, ¿qué quiero? Acá dice afectó, entonces el nivel de afectación que tiene sería el conector que me ayudaría a engarzar esto, ¿verdad? Aunque suene bien. Conocer el nivel de afectación que tiene el dominio español a los peruanos en el nacimiento de nuestra independencia del Perú, ¿no? Por ejemplo, aquí está, esas eran sus variables, por eso hemos cogido estas variables, ¿no? Entonces, de la misma forma les enseñas, pero con un lenguaje más sencillo. Y para conocer ese nivel de afectación, pues primero hay que investigar quiénes fueron los héroes del Perú, luego hay que comprender cómo fue la lucha por la independencia y valorar el esfuerzo de nuestros héroes a través de dibujos y relatos, ¿no? Entonces, de esa forma se puede ir explicando y no se le ve sencillo si tiene el acompañamiento docente. Ahora, para un análisis ya a un nivel superior, ¿no? Puedo trabajar el verbo analizar, puede ser evaluar. Si yo quiero analizar el nivel de impacto que tiene, porque acá decía impacto, impacto pues queda como impacto. El nivel de impacto que tiene la criminalización de la protesta social en el ejercicio de los derechos ciudadanos. Si esto ya lo corregía mis variables, recuerda que acá se usa la técnica del cangrejito. Bueno, le he denominado así porque vamos de delante hacia atrás. Si yo voy viendo que mis variables quedan mejor así, yo voy corrigiendo hacia atrás donde decía variables, ¿no? Entonces, de esa forma. Porque recuerden que al ser una indagación es un proceso continuo, constante y es flexible, se va mejorando, el estudiante asume el rol de escritor y un escritor escribe, borra, vuelve a escribir, borra, vuelve a escribir y así, hasta que se delimite mejor, ¿no? Ahora,
Si yo quiero analizar, primero puedo examinar las leyes, discursos, mecanismos que configuran la criminalización de la protesta en el Perú, puedo estudiar casos emblemáticos, identificar los actores y proponer líneas de acción para garantizar los derechos en un marco democrático. Mira, acá ya es un nivel mayor. Yo quiero analizar, para analizar primero examino, estudio, identifico, propongo líneas de acción. Cuando propongo líneas de acción estoy explicando todo ello, ¿no? Puede cambiarse también esos verbos. Ahora, una vez que ya trabajé los objetivos, hasta ahí en ciencia y tecnología se llama problematización, ¿no? Pero en el caso que estamos trabajando para una indagación social, pues estamos trabajando hasta la pregunta, el planteamiento del problema. Luego formulamos nuestros objetivos y ahora sí, como ya se encaminaron mejor, ya tienen su meta que quieren lograr y todo está en base a esas mismas dos variables, entonces ahora sí hay que profundizar en el tema. Entonces, ¿qué nos tocaba para la semana 2? Aquí está, ¿no? Tienen que plantear el problema, se basa la descripción, el enunciado del problema y la justificación. Ya lo hicieron. En la semana 2, los objetivos generales y específicos y revisión de fuentes, dice acá. ¿Cómo se maneja? ¿Cuáles son sus propósitos de aprendizaje? Ahí están. Ese es un ejemplo, lo puedes hacer mejor. Recuerda que tú eres el especialista. Yo lo estoy mirando desde la ciencia, desde la indagación, desde la investigación, ¿no? Que ese es mi área. Muy bien. Ahora, ¿qué más nos piden trabajar? Revisión de fuentes, ¿no? Me dice elaborar tipos de fichas como textuales. ¿Cuál sería la evidencia para ello? La evidencia en este caso, yo quiero que demuestre la validez de información de un problema histórico. Eso dice en su desempeño, ¿no? Porque voy a trabajar el manejo de fuentes. Entonces, en este caso, mi desempeño sería explica que recurrir a una fuente válida sobre hechos o procesos históricos desde la Segunda Revolución Industrial hasta la Primera Guerra Mundial, porque esos son los temas que se están tocando. Bueno, si es que se están tocando, o puedes cambiar el medio más no el verbo. Entonces, ahora sí, ¿cuál sería el criterio que demuestre la validez de un problema histórico? Recurriendo críticamente a fuentes válidas en el que registre eventos sobre comprensión del tiempo histórico en sus cambios y permanencias desde una dinámica global, local, en sus diferentes ámbitos, explicando metas sobre el estudio de procesos históricos abordados. Mira que de paso te voy explicando cómo se movilizan las capacidades de la competencia y construir interpretaciones históricas. Mira, van a usar fuentes. Acá está, interpreta críticamente fuentes diversas. Luego van a comprender el tiempo histórico, ¿no? Habla de la comprensión del tiempo histórico y van a elaborar explicaciones. Ahí está, ¿no? De los procesos históricos abordados. Entonces, la evidencia va a ser que elaboren fichas, tipos de fichas como textuales, bibliográficas, de paráfrasis, comentario, de resumen, en función a los objetivos planteados y a la problemática de estudio, que lo han hecho desde una perspectiva global hasta una perspectiva local. Entonces, ¿con qué competencias se relaciona? Pues se relaciona bastante con las competencias de comunicación, lee y escribe diversos tipos de textos, ¿no? Y desde del área de ciencia y tecnología, con indaga conocimientos haciendo uso del método científico. Entonces, mira, aquí van a trabajar tipos de ficha. ¿Cómo lo trabajaríamos ahí? Pues es también fácil, miren. Ahorita les voy a mencionar cómo podría trabajarse este tipo de fichas. Mira, igual todo está en la estructura que le das. Por ejemplo, una ficha textual. Una ficha textual, ¿qué características tiene? Pues como su mismo nombre lo dice, ficha textual, tal como está en el texto. Y tal como está en el texto va entre comillas y luego al finalizar puedo colocar el autor, el apellido del autor, el año de publicación y la página en que lo localicé esa información. Puedo citarlo adelante también. Entonces, aquí al estudiante en esa semana tienes que proporcionarle más información y si tiene un aula de innovación, es decir, donde hay uso de computadoras y cuentan con fluido, es decir, con internet, entonces ahí pueden indagar un poco más y pueden buscar incluso fuentes confiables, ¿no? Entonces, y pueden citar el texto y quién lo dijo, en qué año y en qué página está. Ahora, una ficha de resumen, pues es leer
lo que nos brinda la información el texto, pero aquí sí doy un resumen, por lo tanto no va entre comillas, ¿no? Pero sí, ojo aquí, de mi ficha textual, si yo cité a este autor, en mi ficha bibliográfica debe estar ese autor. Si yo manejé este tipo de información y lo saqué de un texto, en mi ficha bibliográfica debe estar quien lo dijo. En las fichas de paráfrasis, acá te doy un ejemplo. En las fichas de paráfrasis, por ejemplo, es de parafraseo, es decir, decirlo con otras palabras lo que dijo el autor. Por ejemplo, González Prada opinaba que el militarismo peruano fue resultado de una débil estructura política y social. Entonces, de la misma forma, tienes una fuente, tienes un texto citado de un autor, ahí entonces tienes que hacer un parafraseo, es decir, decirlo con otras palabras sin quitar la esencia del texto. Y a este autor debe estar citado en la ficha bibliográfica. Y la ficha de comentario, pues, bueno, acá das tu opinión personal, ¿no? En función a los textos leídos, pero igual, de acuerdo al autor que has obtenido esa información y en la cual estás haciendo un comentario, debe ser citado acá. ¿Y cómo se cita en una ficha bibliográfica? Pues va el apellido del autor, una coma, la inicial de su nombre, la primera inicial de su nombre, es decir, de su primer nombre, entre paréntesis el año de publicación, el título de la obra, ¿no? Y la editorial. Bueno, ya en la APA, en su séptima edición, ya quitó el lugar, ¿no? Entonces así, por ejemplo, acá está citando a Pérez 2015, página 48, entonces acá sería Pérez, por ejemplo, si su nombre es Juan, Pérez, J de Juan, J, entre paréntesis 2015, y coloco la obra, de repente la Primera Guerra Mundial, y luego que coloco la editorial, ¿no? ¿Cuál fue la editorial? ¿En qué número de edición incluso? Y coloco también, si es posible, las páginas de donde extraje la información, para que me pueda ser más fácil ubicarlo. Cuando se cita, cuando se maneja este tipo de fichas, entonces ya no te pierdes. Cuando tú quieres localizar una información, la vas a ubicar de manera rápida. Entonces, mira qué interesante es el manejo de una indagación social en aula, y en 2 semanas ya estás hasta aquí. Ahora, en la tercera semana, ¿qué harías? En la cuarta semana, ¿qué harías? ¿No? Y puedo trabajarlo con otra competencia, mira. Ahí está. Y miren, la última semana también puedo agregarle algo de recursos económicos, y si no, puedo manejar las competencias. Muy bien, entonces eso fue todo. Espero que se haya comprendido y lo uses en tu práctica pedagógica en aula. Nos vemos.